Nosotros nos dirigimos a la nación para exponer las razones que nos obligaron a insurgir contra un gobierno devenido en tiranía, que como tal se arroje todos los poderes del Estado y que pone en entredicho la independencia y la integridad territorial de la nación, su unidad, la libertad, la paz y la estabilidad de las instituciones, violando con ello los objetivos programáticos expuestos en el preámbulo de la Constitución y desarrollados por esta. Las Fuerzas Armadas Nacionales estarán siempre al servicio de la República y en ningún caso al de una persona o parcialidad política. Una normativa cuyo objeto es precisamente marcar el sendero que debe seguir la institución armada en aquellas circunstancias excepcionales, es decir, un estado de cosas como el que hoy impera en Venezuela y la desgarra, en el que los representantes de los poderes del Estado violan de manera diaria y sistemática la Constitución y las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir, para impedir que el apolitismo obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas las transformara de pueblo en armas al servicio del Estado y de sus instituciones en cómplices y sostén de usurpadores de la soberanía política, de los traidores a la patria, de los saqueadores de la hacienda pública, de los hambriadores del pueblo en provecho propio. Sin duda, no existe una degradación mayor para una nación que aceptar pasiva e indiferente la conculcación sistemática y cotidiana de los más elementales derechos humanos y la instauración de una tiranía que pretende ocultarse ostentando máscara de democracia mientras usurpa la soberanía popular. En Venezuela no existe separación alguna entre las ramas del poder público. A ese fin, y con anticipación a las elecciones, el candidato presidencial y la cúpula partidista se reúne con el propósito deliberado de reducir el acto electoral a una farsa procesal mediante el fraude a la ley. Este delito se consuma cuando el candidato y la directiva del partido escogen a conveniencia a aquellos miembros que van a integrar el Congreso, pues la selección se hace en base a la docilidad y obediencia del futuro legislador a la voluntad eventual del presidente. Con ello, se estructura un poder legislativo cautivo del poder ejecutivo, al que corresponderá a su vez nombrar a los integrantes del poder judicial. Con esto, el candidato a la presidencia de Venezuela garantiza de antemano su control absoluto, real y efectivo de todos los poderes del Estado. Esta situación configura una tiranía, La tiranía se caracteriza por el ejercicio personal del poder en provecho propio y en perjuicio de los opositores reacios, criminales sin más para el tirano que no admite resistencia a su voluntad. La persecución personal, la privación de empleos, la expropiación arbitraria, la crueldad sanguinaria en la represión y el prodigar las ejecuciones capitales en secreto, con frecuencia contemplan el cuadro de una tiranía típica. Cabe entonces la pregunta obligada: ¿cómo pudo degenerar nuestra democracia en tiranía? El tirano que quiere más su bien que el común de todos usa de su poder contra el pueblo de tres modos. Primero, procurando que sea necio y cobarde para que no se levante contra él ni se oponga a su voluntad. Segundo, introduciendo desafecto y desconfianza entre unos y otros. Tercero, haciéndoles pobres y metiéndoles en tan grandes hechos que no puedan acabarse, para que atentos siempre a su mal, nunca piensen cosa contra su señorío. Si el fin último de un Estado y su razón de ser es el logro del bienestar colectivo y la salvaguarda de la dignidad humana de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, ¿cómo podrá calificarse al gobernante que por dejación y a veces por decisión deliberada permite y propicia que los habitantes del país sean habitualmente ejecutados por el AMPA todos los fines de semana? ¿Cómo justificar las 40 víctimas de asesinato que solamente en la capital nos brinda semanalmente esta falsa democracia? Sin duda, la respuesta es que estas violaciones sistemáticas y cotidianas de las obligaciones indelegables e indeclinables que acompañan al ejercicio de la función pública
responden al hecho de que la forma de gobierno imperante es una tiranía. Basta ver los periódicos para darse cuenta que con el debilitamiento del poder real de esta tiranía ha aumentado la indefensión de la población ante los órganos de seguridad del Estado y el AMPA común. Libertad de expresión. Esta libertad es el pivote de la democracia y del Estado de Derecho. Es por eso que nuestra Carta Magna establece que todos tienen el derecho de expresar su pensamiento de viva voz y por escrito y de hacer uso para ello de cualquier medio de difusión sin que pueda establecerse censura previa. Ahora bien, si no se atiende a las opiniones que sobre el sistema político y el gobierno emanan de la sociedad a través de sus múltiples voceros, se produce, de hecho, la negación del derecho a la libertad de expresión. Precisamente, la causa por la que el pueblo venezolano abandonó toda esperanza de recuperar la soberanía que le fue usurpada y el restablecimiento del imperio de la Constitución y de las leyes, y optó por hacer uso del derecho a la manifestación, ya que el derecho a manifestar no es sino una derivación del derecho primario a la libertad de expresión. A pesar de la violencia con que son reprimidas estas formas desesperadas y exasperadas de repudio a gobernantes, a quienes se percibe como usurpadores de la legítima soberanía popular. Derechos sociales, constituidos por el derecho a la protección de la familia, a la salud, a la educación y al trabajo, la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social. Derechos de cuyo cumplimiento depende la ruptura del círculo de la pobreza. Una situación que en modo alguno está presente en la República como consecuencia del saqueo al tesoro público, para enriquecer a gobernantes corruptos y a sus cómplices a costa de empobrecer a la nación, dueña legítima de ese patrimonio, expoliado y repartido como botín de guerra entre los miembros de una dirigencia política y económica que nunca ha velado por el bien común. Por eso insurgimos, porque como venezolanos, bolivarianos, soldados de la patria y hombres de honor, no podíamos soslayar e ignorar las interrogantes formuladas, menos aún las respuestas. Y hoy, ante la situación de degeneración política, económica y sobre todo moral que continúa convulsionando y desgarrando la sociedad, el Movimiento Bolivariano Revolucionario MBR 200 exige la convocatoria a un referéndum nacional. De no ser esto posible, de imponerse los intereses mezquinos, espurios y antinacionales de las minorías dominantes, nada ni nadie podrá detener la continuación de los conflictos expansivos que pudiera llevarnos a una guerra civil. La historia contemporánea registrará en tal caso las causas verdaderas y los responsables de tamaño estremecimiento social. Aún podemos evitarlo. Extracto del documento de los militares insurgentes el 4 de febrero de 1992. OLD, Organización Libertad y Democracia. Otra Venezuela es posible.